vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Es como un río que baña mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con la segunda parte de esta doctrina del nuevo nacimiento o la doctrina de la regeneración. Para el día de hoy tenemos cómo se produce el nuevo nacimiento, lo que no es nuevo nacimiento y nuestra conclusión. El Espíritu Santo y el nuevo nacimiento, juntamente con la palabra de Dios, son los elementos que se involucran en el nuevo nacimiento. Leemos nuevamente nuestro pasaje de Juan capítulo 3, en esa conversación que tiene Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo maestro? Aclara Nicodemo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús nuevamente: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta fue la enseñanza de Jesús para Nicodemo, un principal de entre los judíos, una persona que, así como muchas personas de los líderes religiosos de entre los judíos, consideraban que Jesús tenía algo especial, consideraban que era un profeta, consideraban que era un maestro, que era una persona que había sido consagrada a Dios y que Dios estaba con esta persona. Pero no podía ver más allá de sus limitaciones. Amados hermanos, el pecado trae una separación entre lo que es las cosas materiales, terrenales y carnales y lo que es la verdadera vida espiritual. Es decir, el pecado separa al ser humano de Dios. Por consiguiente, en esa condición de pecado, como ya lo habíamos hablado anteriormente, esa condición de pecado no le permite ver a una persona la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No le permite ver, entender y considerar que el pecado ha enemistado completamente al hombre con Dios. Así que Jesús le dice a Nicodemo
para que tú puedas ver verdaderamente la gloria del Mesías, para que tú puedas ver verdaderamente el favor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios para los pecadores, es importante que se produzca un nuevo nacimiento. Es importante que esos ojos espirituales se abran para que puedas ver la realidad del Mesías, la realidad de la salvación, la realidad de Cristo. Es por eso, amados hermanos, que muchas personas están sumergidas en la religión, como lo vamos a ver más adelante. Están sumergidas en una realidad personal. Están sumergidas en una condición personal, en un criterio personal en cuanto a la salvación. Pero siguen muertas en sus delitos y en sus pecados. Y ese pecado, al no ser quitado del medio, deja a la persona inhabilitada para que pueda no solamente contemplar la gloria de Dios a través del perdón de nuestro Señor Jesucristo, sino que le impide tener una relación con Dios. Por eso es que esta doctrina, amados hermanos, es una doctrina de suma importancia dentro de la teología, dentro del conocimiento de la salvación. No es una doctrina más, amados hermanos. Al contrario, la doctrina del nuevo nacimiento es la doctrina que nos permite a nosotros entender que verdaderamente Dios ha provisto de una salvación, que Dios ha provisto del perdón de nuestros pecados. Entonces, número 1, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. En este caso, Cristo es esa manifestación del reino de Dios. Y número 2, como dice en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua, que el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de esa palabra, de la gloria, del poder de esa palabra y del poder y gloria del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, amados hermanos, es un milagro que otorga el amor de Dios. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Jesús lo dijo, es de suma importancia que se involucre la palabra y la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que involucran el Espíritu Santo como una varita mágica de hacer cosas sobrenaturales, milagros, llevar a las personas a un éxtasis, a tener experiencias, etc. Pero la presencia del Espíritu Santo ha sido el factor fundamental para la experiencia de ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, amados hermanos, como lo dijimos, es un milagro que otorga el amor de Dios y su gracia de salvación por medio de la obra de Cristo para el pecador. Su gracia de salvación. Cuando hablamos de la gracia, ya vimos esa enseñanza, esa doctrina. Si no la ha escuchado, lo invito para que la escuche, mi amado hermano, acerca de la gracia de salvación. Es un favor, es un don, es un regalo, no por los méritos del ser humano, no por las capacidades del ser humano, sino simplemente por gracia, porque a Dios le ha placido. Entonces, el nuevo nacimiento es un milagro que ha otorgado el amor de Dios y su gracia de salvación por medio de la obra de Cristo Jesús para el pecador. Esto, amados hermanos, quiere decir que no hay ningún mérito
o virtud en el ser humano que promueva o fuerce la voluntad de Dios para que se le otorgue el nuevo nacimiento o la salvación a un pecador. Jesús le dijo: es de suma importancia, Nicodemo, que experimentes el nuevo nacimiento. El pensamiento, el conocimiento que tenía Nicodemo con relación a la salvación no era verdaderamente lo que Jesús trataba de enseñar. ¿Por qué? Porque la convicción de los judíos estaba estrictamente en las obras de la ley. Y Jesús viene a cambiar ese concepto. No porque verdaderamente estuviese invalidando la ley, no, por el contrario, por cumplimiento de la ley. Cristo es no solamente la manifestación del amor y la gracia y la misericordia de Dios, sino es el cumplimiento de esa ley. Él es el que cumple la ley a fin de satisfacer la justicia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Así que Nicodemo no tenía, ese conocimiento, no tenía, esa gloria en su vida, sencillamente porque sus ojos estaban puestos en las obras de la ley y no estaban puestos en el Mesías. Así que, número 1, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Número 1, el Evangelio presenta las buenas nuevas de salvación. El Evangelio presenta esas buenas noticias. Cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, recordemos que dimos esa enseñanza. Si no, le invito a que usted la observe, para que usted la escuche, la enseñanza con relación a el Evangelio y la predicación. El Evangelio es presentado, las buenas noticias son presentadas, esas nuevas buenas de salvación para el pecador. Cristo, amados hermanos, es ese mensaje que en este momento Nicodemo estaba escuchando. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: mira, Nicodemo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la única respuesta para que puedas experimentar ese nuevo nacimiento. La única manera de que una persona verdaderamente experimente el nuevo nacimiento es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay 10 caminos, no hay 20 caminos, no hay 4 caminos, no hay 2 caminos. Solamente hay un camino a la gloria eterna. Solamente hay una forma de que una persona experimente el nuevo nacimiento, y es a través de la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, estas noticias, amados hermanos, este mensaje concierne a la gracia salvadora, esa gracia en donde Dios le concede a un pecador esa salvación, es decir, la conversión genuina, conversión auténtica, nuevo nacimiento. No es que, amados hermanos, venga, por favor, escuche el mensaje, haga esta oración de fe, repita estas palabras, pídale al Señor que le escriba su nombre en el libro de la vida y ya, bautícese y ya usted es salvo. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que no se pone remiendo de un trapo viejo en un trapo nuevo o en un vestido nuevo. No se puede poner vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué?
porque dice que se rompe, se daña. Por eso es de suma importancia que podamos entender que el nuevo nacimiento es un milagro que opera a través de la gloria de la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo. Así que, número 1, se presenta ese mensaje de salvación, ese mensaje que concierne a la gracia de salvación, en donde la predicación, amados hermanos, la exposición o la presentación del mensaje formaliza el llamado a la salvación para los pecadores. El mensaje del Evangelio está llamando a los pecadores a la salvación, siendo la palabra del Señor, siendo ese mensaje acerca del conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa semilla que por obra del Espíritu Santo se siembra en el corazón del pecador. Es decir, cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un hermano, cuando una persona, una hermana predica el Evangelio, comparte las buenas nuevas de salvación, es el mismo Espíritu de Dios que planta esa semilla en el corazón de un pecador. Y es aquí donde se produce el nuevo nacimiento, amados hermanos. Cuando verdaderamente esa semilla ha sido plantada en buena tierra. No porque se plantó junto al camino, o se plantó entre las piedras o entre la mala hierba, no, amados hermanos. Es cuando se siembra esa semilla en buena tierra y produce fruto de vida eterna. Así que el nuevo nacimiento se produce cuando esa semilla, amados hermanos, es sembrada en el corazón del pecador. Y este nuevo nacimiento es un renacer por el Espíritu. Y ese renacer por el Espíritu produce, amados hermanos, fe para creer. Produce esa convicción. Es donde la persona dice, oh my God, tremendo. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y es a través de su sangre que soy perdonado. Este nuevo nacimiento, el renacer por el Espíritu, produce fe por el mismo Espíritu de Dios, para que el pecador, amados hermanos, crea con firmes convicciones en la existencia de Dios, en el Dios verdadero. Y esta firme convicción, amados hermanos, es gloria de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esto es una realidad, amados hermanos, una realidad como experiencia del nuevo nacimiento, una fe auténtica. Esta fe auténtica, amados hermanos, produce un conocimiento claro de su condición de pecado frente a la justicia y la santidad de Dios. La persona despierta. La persona abre sus ojos, amados hermanos, y se da cuenta que verdaderamente es pecador. Se da cuenta que frente a la justicia y a la santidad de Dios se ha errado, se ha fallado, se ha desobedecido. Y esto, amados hermanos, lleva a la persona a esa verdadera experiencia del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, que no es otra cosa que el dolor que siente una persona por haber infringido las leyes de Dios, por haberse entregado y abandonado a satisfacer los deseos del pecado.
Este dolor profundo permite que la persona pueda enmendar, regresar nuevamente a un estado de obediencia. Más adelante, amados hermanos, estaremos abordando la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la fe, con mejor detalle. Pero es esa fe, amados hermanos, como fruto del nuevo nacimiento que lleva a la persona a la experiencia del arrepentimiento genuino, dando testimonio por la misma fe, amados hermanos, de que ha sido perdonado y justificado por los méritos de Cristo y su obra redentora, a fin de constituir legalmente al pecador perdonado en un hijo de Dios, un verdadero heredero de la vida eterna y un verdadero miembro de la familia de Dios, listo para la experiencia de la justicia y la santidad de Dios. Este, amados hermanos, sería el orden con relación al cómo se produce el nuevo nacimiento. Número 1 es el mensaje del Evangelio. Es esa palabra sembrada en el corazón de un pecador por la gloria del poder del Espíritu Santo. Esto produce fe para creer, y esta fe lleva a la persona a la experiencia del verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento en donde lleva a la persona a considerar no solamente que verdaderamente ha sido perdonado, sino que ahora es un hijo de Dios, un heredero de la vida eterna, un miembro de la familia de Dios y una persona que está lista para experimentar la justicia y la santidad de Dios. Leemos, por ejemplo, en Tito, carta a Tito, capítulo 2, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso pasaje, amados hermanos, muy clarito lo pone el apóstol Pablo aquí en esta carta a Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Leemos también en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 5, dice: bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. La gloria de esa salvación, la plenitud de esa salvación manifestada en el tiempo postrero, allí en la
glorificación. Hablaremos también de estas doctrinas, amados hermanos, la doctrina de la fe. Estaremos hablando acerca de la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la santidad, de la glorificación. Son doctrinas, amados hermanos, que es de suma importancia considerarlas, tenerlas claras a fin de que podamos entender verdaderamente la obra de salvación, como esta enseñanza acerca del nuevo nacimiento, amados hermanos. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, en el verso 18 al verso 23, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál vana manera de vivir? La que recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha otorgado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, amados hermanos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesús hablaba acerca de nacer del agua y del Espíritu. Aquí nos habla la palabra acerca de ser renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay algunas personas que consideran que la persona primeramente cree, después la persona se arrepiente y ese arrepentimiento genera ese cambio, genera esa transformación, genera ese nuevo nacimiento. Pero la palabra me dice que hay que nacer por el Espíritu, hay que nacer de esa palabra viva y consecuentemente esa gloria, ese milagro, ese despertar, ese nuevo renacer produce fe para creer y esa fe produce un arrepentimiento genuino, amados hermanos. Esa fe y ese arrepentimiento son como almas gemelas. Eso lo vamos a estar viendo ahí en la doctrina de la fe y doctrina del arrepentimiento. Pasamos a nuestro último punto, que sería lo que no es nuevo nacimiento. Lo que no es nuevo nacimiento, amados hermanos, es cuando el Espíritu Santo no se ha involucrado en el cambio espiritual y radical en la vida de un pecador. Es decir, cuando la palabra de Dios no se ha hecho morada en el corazón del pecador. Esto pasa o sucede cuando un pecador o una persona cree que ha sido salva, pero está inmersa en la religión y en la vanagloria de sus obras, considerando por su razonamiento y criterio personal que las Escrituras y la voluntad de Dios son lo mejor como medicina para el alma. Y consideran también que las Escrituras son un buen consejo para la desgracia del ser humano, permitiéndose a sí mismo experimentar muchos cambios en su vida, cambios internos como externos,
pero ignorando lo más importante de la salvación, amados hermanos, que es el hecho de que la salvación se otorga por la soberanía de Dios, se otorga por la gracia de Dios, esa gracia redentora que solamente obra y opera a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa obra gloriosa en la cruz del Calvario. Ahora, el hecho, amados hermanos, de experimentar algunos cambios en la vida de una persona no quiere decir que verdaderamente son evidencias de que una persona ha tenido una verdadera conversión, un verdadero nacimiento, un verdadero nuevo nacimiento, ya que en lo más profundo de su corazón, si no ha sido salvo, si no ha pasado de muerte a vida por la obra, poder del Espíritu Santo, en la gracia redentora de Cristo, esa mancha de su naturaleza pecaminosa sigue presente y su verdadera realidad, esta realidad de estar enemistado con Dios, determina el hecho de que no ha sido verdaderamente salva, que no ha experimentado la verdadera purificación, la verdadera renovación de su alma. Este pensamiento, amados hermanos, y este esfuerzo que el ser humano pone en construir su salvación, no le otorga el derecho a la salvación. No le otorga el derecho para obtener una participación en la obra de salvación. No le otorga el derecho de tener un lugar en el reino de Dios. No le permite alabar y exaltar a Dios como lo hace una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. El esfuerzo, amados hermanos, de una persona religiosa, el esfuerzo de una persona vanagloriándose a través de sus obras, a través de sus acciones, pretende tomar parte en la gloria que merece Dios y que merece la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué tremendo, amados hermanos. El problema de aquellas personas que no han nacido de nuevo es el que pretenden tomar, usurpar o participar de la gloria que le corresponde solamente a Dios. Y es tremendo, amados hermanos. Leemos también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 21, Jesús hablando, allí en el Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo. Jesús los llama hacedores de maldad. ¿A quiénes?
Personas que profetizaban en el nombre de Jesús. Personas que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Y personas que en el nombre de Jesús hicieron milagros. Mas sin embargo Jesús los llama hacedores de maldad. Sencillamente porque no hubo en ellos una verdadera experiencia de salvación. Ellos confiaban en sus obras. Ellos confiaban en sus capacidades. Ellos confiaban en sus dones, confiaban en sus ministerios. Ellos confiaban en sus obras, pero no en el hecho de que verdaderamente hayan tenido una verdadera relación con Cristo. Ellos no experimentaron esa verdadera reconciliación. Ellos no experimentaron esa verdadera fe. Ellos no experimentaron ese verdadero arrepentimiento en su vida. Podemos decir, bueno, ¿y por qué el Señor los usaba? El Señor, para comunicar su mensaje, para llevar ese mensaje, usa a quien Él desea. Él es soberano para eso. Así que, como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Así que en ningún momento Dios impedirá que las personas prediquen el mensaje. Pero al final del tiempo, Jesús demandará a aquellas personas que usaron el nombre de Jesús. ¿Cómo lo usaron? ¿Para qué lo usaron? ¿Cuál fue la intención de su corazón? Por eso Jesús dice, nunca os conocí, nunca tuviste una relación conmigo, una intimidad conmigo. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermanos. Miramos también ahí en la parábola del trigo y de la cizaña. Parábola del trigo y de la cizaña. En Mateo capítulo 13, verso 24 al verso 30, amados hermanos. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando habla de esa buena semilla, estamos hablando de aquellas personas que experimentaron el nuevo nacimiento. Pero mientras dormía, dice la palabra, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús también explica la parábola y dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que
sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué tremendo, amados hermanos. El nuevo nacimiento es el que determina el hecho de que verdaderamente hemos sido destinados, que verdaderamente hemos sido llamados hacia esa gloria eterna. Por eso es que encontramos a muchas personas que dicen ser parte de la vida cristiana, que dicen ser parte del reino de Dios, pero que a través de sus obras, que a través de los deseos de su corazón, testifican de su verdadera condición, testifican de su pecado, testifican de su rebeldía, testifican de que son parte de una religión, que están sumergidos en una religión, pero no son parte del verdadero reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 15, dice que la persona que no se halló inscrita en el libro de la vida fue lanzada al lago de fuego. Las personas que fueron juzgadas por sus obras. Por eso es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, amados hermanos. La salvación es una obra que otorga nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, por gracia. Por eso es de suma importancia que nosotros no enfaticemos en poner nuestras obras como algo que contribuye a la salvación. Amado hermano, entonces ya somos salvos, entonces ya para qué las obras. No, amados hermanos, la salvación produce obras, no para salvación, sino para testificar de que ahora nosotros somos siervos de la justicia y la santidad de Dios. Así que las buenas obras simplemente son puestas allí para que podamos deleitarnos en ellas. Más adelante estaremos viendo también esa doctrina con relación a las buenas obras del creyente. Y para ir concluyendo ya, para concluir ya esta enseñanza, amados hermanos, el nuevo nacimiento, como ya lo dijimos, es un milagro que solo la gloria y el poder de Dios puede realizar, dado que es un milagro que opera en la vida de un pecador. Es un milagro que opera en la vida espiritual de una persona, no como el resultado de las buenas acciones o las buenas obras que haya ejercido una persona, sino que este milagro, amados hermanos, le concede a un pecador un nuevo génesis, que lo identifica como un hijo de Dios, lo identifica como un miembro más de la familia de la fe en Cristo, como un miembro más del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a fin o propósito de que el nuevo nacimiento le otorgue el privilegio a un pecador que se ocupe diligentemente en todos los asuntos que corresponden al reino de Dios, asuntos como la justicia y la santidad, asuntos como el respeto al prójimo, asuntos como la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Leemos ahí en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8 al 11, hijitos, dice el apóstol Juan, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, como lo vimos ahí en la cizaña. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¡Qué tremendo! Simple y sencillo, amados hermanos. Hay que tener cuidado con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, sobre todo cuando hay discusiones y peleas con nuestro prójimo. Hay que tener mucho cuidado que nuestro corazón no se cargue de esas raíces de amargura. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo tienden a odiar, a maldecir y a ser enemigos. Pero los hijos de Dios tienden a llevar sus dificultades, sus pleitos hacia la paz, hacia la reconciliación, hacia el perdón. Propósito, amados hermanos, para concluir. Propósito de este nuevo nacimiento. Hay un propósito. Sí pasamos de muerte a vida, sí experimentamos esa fe auténtica, sí experimentamos ese arrepentimiento, sí, amados hermanos, tenemos esa reconciliación con Dios, pero hay un propósito, amados hermanos. La gloria de aquellas personas que han experimentado el nuevo nacimiento, amados hermanos, es la fe. Una fe que es suficiente para preservar la realidad de la existencia de Dios, es decir, la perfecta condición de la presencia de Dios en su vida, a fin de que el respeto y la obediencia a la voluntad de Dios sea el todo de su vida, amados hermanos. Hemos nacido de nuevo. Y ese nacer de nuevo nos lleva a esa experiencia de una fe verdadera, una fe auténtica, que por la misma gloria del Espíritu Santo en nuestra vida es llevada a una verdadera adoración, a un verdadero respeto y a una verdadera obediencia a la voluntad de Dios. Y los dejo, amados hermanos, concluimos, cerramos esta doctrina del nuevo nacimiento con este hermoso pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¡Qué tremendo! Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué tremendo, amados hermanos. Por la gracia y la misericordia de Dios hemos pasado de muerte a vida. Y el Señor desea que consideremos nuestra vida espiritual, que consideremos nuestra fe, que nos fortalezcamos en fe, a fin de que nosotros podamos día a día presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es
nuestro culto racional, a fin de no conformarnos con este mundo, sino que nosotros podamos ir creciendo y transformar nuestro verdadero carácter, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos entender, conocer y podamos deleitarnos en la buena voluntad de Dios. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Esperamos que esta doctrina acerca del nuevo nacimiento haya sido de bendición para su vida. Y le invito para que no deje de acompañarnos en esta serie de estudios que tenemos con relación a la salvación. Vamos a estar compartiendo en nuestra próxima enseñanza la doctrina de la justificación. Vamos a comenzar con la doctrina de la justificación. Y si esta enseñanza, amados hermanos, fue de edificación para su vida, compártala con otras personas a fin de que también sean bendecidas.